Listo. Bien, Muy bien. Ricardo, ya estamos Ok. grabando. Bienvenidos. Miren, muchas gracias porque podemos encontrarnos en este espacio y estábamos hablando con Guillermo que vamos a buscar que se vuelva a repetir y vamos a tomar como la inquietud que una persona nos escribió. La persona puso en el chat: tengo una inquietud. ¿El hijo tiene la posibilidad o potestad de perdonar a una madre o padre maltratador psicológica y físicamente? Y entonces empezaron a aparecer comentarios. Y en los comentarios, pues todo es relevante. Y, y lo que se trata, y esa fue la propuesta, es cómo eso se puede enriquecer como todos lo sabemos para ser más eficientes en el trabajo que hacemos. Y lo que propusimos con Guillermo y queremos compartir con ustedes es como dividir esta sesión como en dos momentos. Una mirada desde las constelaciones familiares y la otra mirada desde la pedagogía familiar sistémica. Y decir una palabra, mostrar algunas cosas y después generar un espacio donde sigamos haciendo lo que empezó haciéndose en el chat, y es que la gente empezó a hacer comentarios, a decir cosas, insisto, y todos los comentarios son relevantes, son valiosos, aportan, y entre uno más profundiza, es más interesante ver cómo tenemos más herramientas. Entonces, en la práctica, la propuesta es decirle a don Guillo que si quisiera, por favor, mostrar desde las constelaciones familiares la afirmación de el problema que fue planteado. Y después yo intentaría hacer una presentación puntual, sencilla, corta, desde la pedagogía familiar sistémica, para que también tengamos como la oportunidad de ver que no hay una sola mirada, que hay siempre varias miradas y que hay herramientas que todos podemos enriquecer y aportar. Al ataque, Guillo. Y a todos, gracias porque cerremos el micrófono para que no haya interferencias. Bueno, muy buenas. Entonces, la persona que nos planteó el dilema, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Alba Ruiz. Alba. Bueno, espera, es que no tengo aquí el nombre y como... Alba, lo que a mí me gustaría hacer es cómo configurarías tú esa situación. Entonces yo voy a poner aquí unas figuras enfrente, en un tablero, y tú me dices y yo voy a hacer tus manos. Ok. Ok. Entonces voy a poner aquí. ¿Listo? Entonces aquí tú ves unas figuras que representan a un hombre adulto, a una mujer adulta, a un joven, a una joven, a un bebé y a otro bebé. Entonces, me gustaría que tú me dijeras, escoge y dime cómo configurarías esa situación. Bueno, entonces creo, o sea, yo conociéndola y conociendo de constelaciones, pues creo que tendría que poner a papá y a mamá, o sea, el hombre mayor y la mujer adulta en la parte superior. No. Quiero es que me digas, ya que estás conociendo y conoces la situación, sí, no desde lo que tú sabes, sino desde la persona que te está consultando, ¿cómo lo haría ella?
Ah, ok. Entonces ella estaría la mujer mayor, o sea, Sí, si quieres moverla, y encima ok, de ella está el sí, joven, encima de ella. encima de ella, prácticamente Este, está encima este de ella. joven, Sí, está ahí encima de ella, ese joven. listo, ok, Y tiene al otro joven, que es otro hijo, lo sí, tiene al lado. ok, por acá Ujú, o sí, por acá, espérame que ese día lo... Así, ahí está, así como lo dejaste. ok, Tiene al hombre mayor, que sería el esposo, lo tiene en la parte abajo a la izquierda, abajo de ella. ¿cuál esposo? ¿Este o este? ¿Cuál hombre se te parece? Yo creo que el segundo que tocaste, Este. ese, ¿Y lo tiene acá? abajo a la izquierda. ¿Por acá? Sí, A ver. ¿Sí se ve bien? sí, ahí tiene, está bien. Ok. Y hay dos pérdidas que las colocó al lado del hijo menor, pero más separado, casi al final del tablero. ¿De este lado? Sí, casi al final del tablero. ¿A este lado o a este Sí, lado? a ese lado, al primero, al lado del hijo. Ok. Ujú. Y ahí hay dos pérdidas. Ok. Pongamos esa figura para dos perros. Ok, eso es más o menos lo que él... Ok. Este no tiene y este no tiene que ver. Muy bien. Ah, ¿cuál es la queja que esta persona tiene? Que el hijo reclama mucho y se ha vuelto muy grosero y soberbio con ella, Ok. que la insulta, la maltrata. Muy bien. Vamos a darle un poquito como de orientación a esta figura. Eh, en esta figura, ¿dónde es el futuro? ¿Dónde es el pasado? Mm, ¿Dónde es el futuro? Entonces, a este lado. Dime derecha, izquierda. Para mí, la izquierda. Aquí, esta es la Sí, izquierda. Y ese esta es sería la... el futuro y allá el pasado. Ok, aquí está el futuro y aquí está el pasado. Muy bien. Bien. Mm, esta persona no vive con su pareja. Sí, ellos viven juntos, ellos viven los cuatro. Ellos viven los cuatro. Ok. ¿Y qué ves ahí en esa configuración? Pues yo veo ahí desequilibrio, hay desorden. O sea, ¿qué significa, qué significado puede tener que este niño esté encima De la mamá. De la mamá. Em, Podría significar soberbia, pues No, un cambio de rol, ¿no? O sea, un un rol cambio de rol. equivocado. Ahí quién debería estar. Ahí encima de ella debería estar su papá o su mamá, pues sus padres. Su papá y su mamá. Sí, O sea que él está representando es al papá. al papá o a la mamá. Ujú. Y él se cree más grande que mamá. ¿Qué mamá? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y aquí, ¿por qué este hijo está al lado de? Pues también habría un desorden, un rol equivocado, donde tal vez ella siente más apoyo en ese hijo que en su propia pareja. Ujú. Ella a su vez está encima de, como si, que si esta pareja fuera no pareja, sino hijo. Sino hijo. Ujú.
O sea que ella tampoco mira a su pareja como tal, como pareja, sino como hijo. como hijo, sí. Ok. Bueno, y ahí, digamos que cuando uno le pregunta qué piensa de su pareja, ella siempre lo ve inferior porque no es profesional, porque no toma riendas en el asunto, porque es muy permisivo. No sé si eso también hizo que lo colocara en esa posición. Okay. Eh, si tú pusieras, ya ahora sí, ahora tú te pones en el lugar de ella. Ujú. Y si pudiéramos colocar a la mamá y el papá de ella, ¿dónde las pondríamos? Si yo me pusiera en la posición de ella, arriba de mí. Ok. ¿Dónde ella ve a su mamá y a su papá? Ella los vio, ella no los vio dentro de la hoja blanca, o sea, los tiene excluidos. ¿Por acá? Los vio fuera del tablero. Ok. Pongámoslo por acá. ¿Y los vio juntos? Sí, ¿Juntos? ¿Así? sí, así. Pero lejos. Entonces, el asunto, para mirarlo sistémicamente, es, ahora miremos emociones. ¿Quieres, por favor, tocar a esta mujer? Ok. Tócala ahí ¿La y tocó? vamos, Ujú. sí, y quiero que Sí. pienses en la relación de ella con su papá y su mamá. Es una relación de Cierra miedo. los ojos, cierra los ojos, eso. Entonces yo voy a ir anotando. Cierra los ojos porque quiero es que te conectes. No analices, no digas nada, solo dime qué sientes y, y qué emoción le das. Ujú. Con relación a mis papás, me da miedo. Ok, Mm, sí, es básicamente miedo. muy bien. Con relación, ahora tocas a esta mujer, pero la tocas en relación a su pareja. Con él siento, es como que quisiera que fuera mi apoyo, pero no es suficiente. Ujú. Mm, ¿Cuál sería la emoción? como de insatisfacción, Exacto. Insatisfacción. Frustración. frustración, insatisfacción. Frustración. Pero también siento ahí como cargo de conciencia, como Culpa. culpa, culpa, Muy, culpa. ok. Ahora tocas a esa mujer en relación con este hijo. Ahí siento como impotencia, también siento miedo, mm, Bien. también siento rabia. Uy, me genera también culpa. Culpa. Ok. Bien. Básicamente, eso es como que lo que hacemos en una constelación, ¿no? Es como Ujú, mirar las relaciones, cómo las tiene el consultante y cuál es el,
orden o el desorden que vemos ahí. Ujú. Y hacer como la visión sistémica. La visión sistémica es un trastorno o una alteración de la pertenencia o del orden o del equilibrio tiene una consecuencia emocional en todos. Y esa consecuencia emocional generalmente la llevan los más pequeños. ¿Cuántos años tiene este hijo? El que está sobre ella Sí, tiene 28 y el otro tiene 16. ok. ¿Qué otro desorden vemos ahí? Sí, este tiene 28. Pues que no está en el lugar, ¿no? O sea, Ni está en el lugar, está asumiendo un rol de grande de los sí. padres, pero está pequeño, o sea, es contradictorio ahí, ¿no? Pero suele ocurrir. Ujú. ¿Cuál es la emoción, tú que conoces el caso? ¿Cuál es la mayor carga emocional de esta mujer con respecto a su hijo? La mayor carga emocional que puede tener ella, yo creo que fue eso, el haberlo maltratado tanto, sentir culpa, pero ahora sentir impotencia ante su soberbia, Ok, porque ella lo siente demasiado soberbio. ajá. ¿Y cuál es la carga emocional del hijo? Pues el hijo, yo creo que lo que he podido percibir es que como que reclama a gritos eh, el maltrato al que fue sometido. Ok, Em, pero también reclama a gritos como la autonomía, porque la señora tiende a ser bastante como acaparador, no, como controladora más bien. muy bien, Entonces muy llama bien. ¿Controladora o sobreprotectora? ambas cosas, ambas cosas. Pregunto, ¿hay alguna historia de abuso? No, pregunté y me dijo que no. Bueno, de abuso sexual, Sí, o sí, de sí, abuso sexual. sí, no, no, porque sí No, hubo abuso físico, maltrato por parte de los papás. ajá. Bueno, ahora, ahora sí vamos a lo que sabes, porque hay que plantearle una posibilidad de solución a esa consultante. Ujú. ¿Cuál es el orden? El Ahora dime. orden, pues papá y mamá deben estar sobre arriba de ella. Ella debería estar al lado de su esposo y abajo debería estar el hijo mayor, que es el que está arriba. Luego siguen las dos pérdidas. Ok, entonces diríamos que es así. Papá, mamá, al Ujú, contrario, porque a la derecha es usted. Papá, así. mamá, eso. Ella, su pareja. Va el hijo Mayor. mayor, luego las dos pérdidas Ok. y luego el hijo menor. Ujú. Ahora,
intenta, ¿entiendes que esto que había aquí es un dolor y una rabia con ellos? Mm, sí, ¿Entiendes que esto que había aquí es un dolor y una rabia con él? sí, ¿Quién pagó? el hijo. Muy bien. Y eso genera culpa. Entonces, las alteraciones de la pertenencia o del orden o del equilibrio generan una carga emocional que llevó este más pequeño. Ujú. ¿Cómo, qué es lo que esta persona tiene que resolver primero? Creería que tendría que recuperar la honra y el respeto por los padres. Muy bien. Em, Tiene que mirar primero a su papá y a su a mamá. su papá y a su mamá, sí. Y pues luego tendrá que ya, pues creo que pudiendo mirar a su papá y a su mamá y reconocerlos, ya podría reconocer a su pareja, ¿no? Muy bien. Darle el lugar y mirarlo con respeto. Con Es respeto. decir, el hijo pierde su lugar cuando mamá no le da el lugar a su El pareja, esposo. a su papá, cuando lo mira como, cuando lo mira como inferior, cuando no lo mira como igual, sino que ella cree o siente o expresa o hace sentir que es mejor que papá, eso lo siente el hijo. ¿Y eso a quién le da rabia? Al hijo. No solamente por el maltrato, sino porque está perdiendo esta imagen. No, Y cuando ella no le da lugar a esto, entonces como que sistémicamente uno puede quedarse aquí en la relación entre ellos dos, pero no va a encontrar solución. ¿Sí? La invitación sistémica es que ella mire su relación con papá y mamá, les dé un lugar, que ella mire a su pareja, les dé un lugar y así encuentra el lugar para el hijo. Y además, como este hijo tiene 28 años, tiene que hacer esto. sí. Sí, total, es que ella dice que ella lo ve todavía como un niño. Y cuando a uno lo tratan como a un niño, y cuando uno es grande y lo tratan como a un niño, a uno le da rabia. Claro. ¿Sí? Pero eso es una mirada benigna con ella misma. La mirada benigna es que ella tiene una historia aquí con papá y mamá de dolor, de tristeza. Por eso los excluye. Sí, Entonces, la mirada benigna es mira con amor y con respeto a su papá y a su mamá. Y de ahí ella tiene que mirar más atrás, a los abuelos. Porque papá y mamá solo dieron de lo que ellos tuvieron, así como ella recibió de su papá lo que ellos tenían, ella le da a sus hijos de lo que tiene. Ella le da a sus hijos de lo que recibió aquí y de lo que recibe acá. ujú, Pero tiene que mirar esto y darle el lugar, como dices tú, mirarlos con respeto, mirarlos benignamente. Una frase para ella. Y una frase para ella. una frase para ella, que acepte sus raíces. Dila en primera. Acep- acepto mis raíces. A, a ver, yo te voy a decir una. Que ella le diga a su hijo
A mí me pasó lo mismo. Ah, ok, sí. A mí me pasó lo mismo. Ujú. Eso tranquiliza al hijo. Ok. No sé, yo lo dejo por ahí hasta ahora. Obviamente hay muchas más cosas que resolver, porque la pregunta después viene eh, el perdón, ¿sí? Si aquí hubo maltrato, hubo desequilibrio, pero es que aquí hubo maltrato y desequilibrio. Esta persona no tiene a sus padres allá porque sí, porque hubo maltrato y desequilibrio, lo mismo, ¿sí? Ujú. Porque aquí hay maltrato y desequilibrio. Sí, y el maltrato con el esposo también ha sido físico, entonces el hijo sí manifestó en su momento que le dolía ver a su papá pues sangrando y esto por, por la agresividad de la mamá. Entonces creo que ahí confluye mucho lo que dijiste hace un momento, ¿no? En que este hijo también tiene mucho dolor por que no se le da lugar al padre. Exacto. Y de alguna manera lo que empieza es eso, a reivindicar como si fuera la pareja o a reivindicar como si fuera, bueno, más arriba. Más arriba. Ujú. No sé, Ricardo, yo dejaría por ahora aquí y después volvemos si queremos. Muchas gracias. Bueno, Ok, ¿saben qué se me ocurre? Se me sí, ocurre lo que hacemos siempre que nos encontramos ajá, y es cómo enriquecemos, por ejemplo, pensando en Alba, lo que acabamos de presentar, pero quisiera poner un criterio para enriquecerlo. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de principios? Voy a mencionar aquí un principio. Un principio es la relación entre padres e hijos siempre es desigual. La relación entre padres e hijos siempre es desigual. Eso es un principio. El maltrato pone en riesgo ese desequilibrio porque rompe los límites. Eso para mí sería, por ejemplo, otro principio en términos de leer el asunto de la violencia. ¿Vale? Entonces ahora la invitación es, a la luz de lo que cada quien escuchó, vio, está pensando, porque ahí veo algunos comentarios en el chat, mi invitación es, además de qué estamos viendo, la pregunta sería, ¿cuál principio ayudaría a dar luz de solución? Porque miren, frente a un asunto como el que acaban de plantear, uno podría especular cosas, uno podría decir muchas cosas, pero aquí el asunto es cuáles serían esos principios, esas luces que nos dijeran por ahí podría haber una solución. Entonces resumo la propuesta. Supongamos que Alba quiere llevar herramientas de este rato de reflexión donde estamos este grupo de personas. Entonces, ¿quién le aporta una luz? ¿Quién le aporta un principio que fuera esclarecedor para ella y para que ella, digo yo desde mi mirada, se lo planteara de una manera pedagógica a esa familia? Entonces, al ataque, ¿quién quiere levantar la mano? Eleonora García. sí, ya. Dale, Eleonora, enciende tu micrófono, porfis. Eleonora, no le funciona el celular. ¿Alguien más quisiera, mientras Eleonora encuentra el micrófono? Carol Maldonado.
Hola, hola a todos. Hola, Carita. ¿Cómo están? Quizás yo soy mi papá, mi mamá, mis abuelos y yo soy mi sello personal. Ajá. Es decir, que ese hijo sea capaz de ver eso. Y para que lo vea, es muy probable que a su vez sus papás necesiten verlo con sus respectivos papás, ¿no? Es que es muy duro cuando uno tiene un papá violento. Entonces, Carol, gracias. Vale. ¿Qué otro principio podría ser esclarecedor de este asunto? Gloria Elsa. Bueno, yo pensaría que el hijo debe decir, yo soy el pequeño, ustedes son los grandes, las cosas de ustedes son de ustedes. Con eso él está poniéndose en su lugar y poniendo a los papás por encima de él, por supuesto, pero sí les está diciendo, son sus cosas y no me deben afectar a mí. Ujú. Pero digamos que como está, la persona que está consultando es la mamá. Ah, bueno, no es que Eso yo no llegué a ese aplica, pedazo. eso aplica de aquí para acá. Pero también puede ser porque ella ve los papás, ella estaba excluyendo sus papás. Es, Entonces el problema viene de allá. Entonces de pronto ella también primero tiene que ver que ella es pequeña, que los papás están por encima de ella y así mismo pues ya aplicaría con su hijo. y así se coloca ella en su lugar. Sí. Ok, ahora pensemos en qué podría decirle ella a su hijo con esa misma idea. Yo soy la grande y tú el pequeño. Muy bien. Sí. Recuerden que, digamos que esta es una manera de mostrarle a la persona, pero también es una manera de que esta persona tenga una conversación consigo misma, porque la angustia que muestra esta mujer es que ella se siente pequeña frente al hijo. Mm. Por eso y siente culpa, pero de alguna manera ella debe ponerse en su lugar y reconocerse en su lugar, pero reconocerse en su lugar desde mirar de acá hacia arriba y luego sí hacia abajo. Entonces yo soy la grande y tú eres el pequeño. Y no es que se lo tenga que decir al hijo, es que ella tiene que asumirlo Sentirlo. en su sentirlo, colocarse en su lugar. Por aquí vemos a Carolina. Buenas noches. Yo creo que sería muy importante, como ya lo mencionaron ahorita, igual decirle, primero que todo, ver a los papás, fundamental, ¿no? Entonces, hacer el reconocimiento de que ellos están ahí, que son sus papás, pero me parece que aquí sería importante que como el hijo, hay un desorden con el hijo está ocupando un lugar que no le corresponde y hay otro tema con su esposo, con su pareja, y es que ella tampoco logra verlo. No le está dando su lugar. Y si se metió con él, pues es porque ese mismo sistema le está reflejando cosas de ella misma. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que para darle su lugar al esposo, debería traer a los papás del esposo también, para darle el lugar al esposo y por lo tanto podérselo dar a su hijo. Muy bien, más elementos. Jorge. Muy buenas noches. Hola, Jorge. Como la mamá se siente insuficiente eh, y además carga mucha culpa. Entonces, qué bueno que ella se dijera, yo soy la única y la mejor mamá para mis hijos. Muy bien.
Muy bien. A pesar de que reconozca que erró. O sea, eso sonaría congruente, sincero en ella, no sé, hago Ah, la pregunta desde la yo, ignorancia. yo tengo ahí una idea. Si el que no está, no sé, nunca lo he hablado con Ricardo, pero es si el maltrato es tan grande, si el maltrato es que amenazó digamos, la vida, la pervivencia del hijo, es el adulto el que debe asumir, y en ese caso ella podría asumir por lo que pasó. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando un padre maltrata a un hijo? Que buena parte de las veces el hijo no solamente se pone bravo por el maltrato, sino que como papá es papá y mamá es mamá, el hijo se siente culpable aún por el maltrato. De hecho, esa es la dinámica que se juega cuando hay maltrato de padres a hijos. Es tú te lo mereces. ¿Sí? O sea, tú eres el culpable. Si en algún momento el padre siente que se fue como dice Ricardo, que rompió ya de por sí esa relación desequilibrada, pero con ese maltrato de tal manera que el límite de ese desequilibrio se volvió más grande. Entonces, sí sería bueno que el padre asuma por el maltrato y declare inocente al hijo. ¿Sí? Es decir, Eso sí, yo te maltraté, lo siento, yo asumo mi responsabilidad y tú eres inocente. No sé, Ricardo, si esto tiene sentido, porque esto es A ver, una situación. yo creo que sí tiene sentido, pero es que encuentro que es muy interesante lo que escribió Victoria Barrero. A ver, Miren, Victoria Barrero escribió en el chat: primero debe sanar a sus padres, luego a su esposo y por último a sus hijos. ajá, Para mí eso es un principio de solución, porque es que el dilema que siento que la mujer está presentando es el enojo profundo con la vida, con sus papás, pero con su hijo, pero la impotencia de no poder controlar al hijo y la impotencia de no poder encontrar respaldo en el padre. Entonces, a ver, a mí me parece muy esclarecedor el orden en que hay que sanar. Yo quería hacer una pregunta cuando leí eso. Cuando leí primero debe sanar a sus padres, luego a su esposo y por último a su hijo. La pregunta del millón es: ¿qué es lo que tiene que sanar esa mujer? Pero para que ella pueda entender qué puede sanar, la pregunta es: ¿cuál es la emoción dominante que hay en la vida de ellos? Si a mí me pidieran una pista, yo trabajaría el tema que muchas veces me han escuchado en términos de educarlos con amor, firmeza y cero golpes, para poder entroncar la pregunta que está haciendo Guillermo. Es decir, el criterio, el principio de solucionar un tema con un hijo, no podemos poner el foco en el hijo. El foco tiene que ser en el papá y la mamá. Es decir, en el problema que Alba nos planteó, el foco yo no lo pondría en el hijo, yo lo pondría en esa mujer. Es decir, si esa mujer no sana sus violencias, ¿no? Porque clarísimamente Alba nos dijo que ella se siente culpable y todos lo entendemos. Entonces, el foco se tiene que colocar en ella y hacerle menos fuerza al foco sobre el hijo, porque es que ella, poniendo el foco sobre el hijo, va a sentir más impotencia y más confusión. Es decir, ella necesita poner el foco sobre ella para ser capaz de eso que estamos diciendo,
ver a sus papás, sanar a sus papás y todo lo que se está diciendo en términos de los papás. Pero qué es el tema que ella necesita ver? Es un tema de sanar las violencias que también ella padeció, ¿no? Ya me han escuchado el versito. Mis abuelos le dieron palo a mis bisabuelos le dieron palo a mis abuelos, mis abuelos le dieron palo a mis papás nos dieron palo a nosotros les damos palo a los hijos le darán palo a los nietos. Entonces, la trampita está en qué hacemos con este niño rebelde, con este hombre que ya está grande y nadie se lo talla. Entonces, el tema es de pronto que hay que poner el foco en otro lado. En ese sentido, la persona que hizo la consulta necesita menos que mirar a su hijo, necesita mirar más su propia historia. Y eso es un poco el tema de la pedagogía familiar sistémica. ¿Qué es la emoción dominante de ella? Pero ¿qué es lo que ella repitió por lealtad? Maltrato. Entonces ¿dónde está el maltrato? Está en quien hizo maltrato. Pero eso es una cadena, o sea, eso es sistémico. Y entonces, ahí habría un caminito de y cómo ella se conecta con sus emociones. Voy a decirlo a ver de esta manera. Esa mujer tendría que darse permiso de entender la furia de la herida de su infancia, por la cual está absolutamente enojada con sus papás, con sus abuelos, con sus ancestros. Y ahora se la cobra a su pareja y se la cobró a su hijo cuando era chiquito y ahora se la quiere seguir cobrando, solo que el chino no se deja porque tiene 28. Ujú. Y ahora, me parece, Ricardo, que si ella logra entender eso, que lo que hay que sanar no es directamente esa relación con el hijo, sino ella en su dolor, su rabia con sus padres, como esto es sistémico, el resto se arregla, se reacomoda solo. Ni siquiera. Casi que uno podría recordar algún caso en donde esta persona hace eso y después el sistema se mueve, que el hijo se reconcilia con mamá. ¿Sí? Ni siquiera hablar. Y estoy de acuerdo, cuando uno debe sacar el foco, porque el hijo y esa relación distinta, esa relación violenta del hijo con la madre, es solamente el síntoma de lo que venía atrás. Es una consecuencia y es un síntoma. Entonces, si hablo como médico, no solo se trata del síntoma, sino la causa del síntoma. ¿Sí? Bueno, esas son lucecitas ahí que nos van. Gilma Rodríguez. A ver. Bueno, estaba escribiendo, pero bueno, sí es el tema en dirección a lo que estaba planteando Ricardo y a lo que decían, que como el orden es sanar la consultante el tema con sus padres. De hecho, los tiene excluidos, los tenía por allá en una esquina inicialmente. Entonces, como una frase sanadora para esta consultante con sus papás es, bueno, lo que pasó, reconocer que algo pasó y que le está doliendo. Lo que pasó me dolió, pero ya pasó. Como asumir ella también el malestar en relación con sus padres para poder entender el malestar de su hijo con relación a ella. Es como en ese sentido lo que veo. Gracias. Muy bien, gracias, Gilma. Jorge volvió a levantar la mano y después está Janela. ¿Está todo el mundo por acá? Janela, tu turno. Hola. Por ejemplo, respecto al tema de la violencia de la mamá hacia el hijo, creo una frase me pareció como que fui la mejor mamá que sabía, que podía ser, ¿no? En ese momento. ¿Por qué? Porque ella no había visto su historia.
¿no? O sea, él era la mejor mamá que sabía ser en ese momento, porque era toda la información. Entonces, en ese momento también como que separas un poco la culpabilidad porque o sea, no sabías más, ¿no? No sabías que estabas haciendo mal. Entonces, la mamá también se libera esa culpa y se deja de ver chica delante del hijo. Y también le invita a ver su historia, ¿no? O sea, qué era lo que yo sabía, qué era lo que para mí era ser papá o criar a un hijo. Muy bien. Janelita de mi corazón, pero la mamá siempre sabe, ¿te acuerdas? Sí. Esa es una manera de conectar, ¿sí? Porque de alguna manera el asunto es cómo esa mujer adulta, ahora como adulta puedo entender lo que de niña no podía entender, y fue la violencia de sus propios papás. Y por eso ella sabe perfecto que a su vez, por lealtad, repitió la violencia con su hijo. Y su hijo solamente le está devolviendo la dosis. Pero el día que consiga una pareja se le va a cobrar a la pareja y a los hijos. ¿No? O sea, aquí hay una cadena de lealtades en la violencia. Y el tema es en dónde rompemos el círculo vicioso de la violencia. Y el círculo vicioso de la violencia se rompe cuando el grande se da permiso de sanar las violencias de sus padres. O sea, Guillermo lo dijo clarito, ¿no? Guillermo lo dijo clarito. Es que la paliza que les daba era porque usted la merecía. O sea, usted es culpable de eso. Mientras no rompamos el esquema y empecemos a pensar en la posibilidad de educarlos con amor, firmeza y 0 golpes, yo no puedo darme permiso de entender cómo fue el tema de las violencias que a mí me hicieron los adultos, mis papás, o mi entorno de los cuidadores fundamentales. Y en ese sentido, yo siempre lo he sabido, pero hay que hacerlo, hay que hacer la conexión con ellos para que yo sea capaz de dar un paso adelante y reconocer mis violencias. Vamos a decirlo de esta forma. Ahora sí entiendo todo lo que me dolió de las violencias de mis papás, todo el enojo que eso me produjo, y tengo derecho a estar enojada como niño o como niño por las violencias de mis papás. Si uno no entiende el derecho que uno tenía a enojarse, así el enojo fuera difuso, complejo, si uno no entiende eso, uno no está listo para darse permiso de encontrarle una salida a la lealtad. Y en ese sentido, se trata de ser capaz de soltar la rabia. O sea, el gran tema de sanar es devolverle a los papás todo lo que me dolió. Pero devolverlo es que yo soy capaz de soltar. Miren, la rabia no se descarga, la rabia se suelta. Golpear a un hijo es descargar la rabia por lealtad, por los ancestros que me golpearon. Pero soltar mi rabia es darme permiso de entender que me dolió tanto, que me hizo tan de cuadritos mi infancia, que en resumen me fue pésimo con el primer amor de la vida, que era mi mamá. ¿Con cuál mamá? La que estaba junto a mi papá. Esos que me maltrataron. Y cuando yo me doy permiso de reconocer la profunda rabia con el primer amor de la vida, entonces yo se los puedo devolver a ellos. Pero, ojo, devolver, renunciando a la venganza. Renunciando a la venganza. Es decir, yo suelto, pero miro a mi papá y a mi mamá con otros ojos. Es decir, me quedo con los que me dieron la vida y suelto a los que me maltrataron. Y ese es el precio que yo necesito pagar para no repetirlo con lealtad hacia el hijo. Yo, pegarle a un hijo es una venganza de las palizas que me dieron a mí mis padres. Y las palizas que mis padres me dieron fue una forma de venganza de las palizas que a la vez los abuelos le dieron a ellos. Entonces yo te devuelvo el daño que me hiciste. ¿Se acuerda lo que dijo Guillermo? Lo dijo también clarito. Te declaro inocente. Yo te pegué a ti, hijo, pero te declaro inocente y yo asumo la parte de culpa que me toca.
Y en ese sentido, el maltrato, el abuso, todas las formas de violencia son susceptibles de entenderse como alguien tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le toca. Entonces una persona abusada dice, ahora entiendo mi enojo, mamá, porque no me protegiste, pero tú te haces cargo de la parte que te toca. Y papá y mamá, ustedes hacen parte de lo que les toca respecto de las violencias que me dieron. Ya soy capaz de soltarlas porque ya entendí que es una lealtad que está amarrada al sistema. Pero el pasaporte para no pegarle a un hijo es que uno es capaz de soltarla, no descargarla. Descargarla es repetirla. Y eso es lo que esta mujer está haciendo. Está descargando la rabia. Ricardo, eso que acabas de decir, creo que entra con el tema como arrancó, con la pregunta que nos hacía Alba, el perdón. ¿Sí? Y como ves, Alba, tal vez aquí la palabra perdón no tiene cabida. ¿Sí? El perdón realmente es un intento benigno de equilibrar, pero el perdón no resuelve el asunto. Primero, porque como dijo Ricardo al principio, los grandes son los padres y los que nos dieron lo más grande que tenemos en la vida son los padres. No corresponde a un hijo perdonar a sus padres. ¿Sí? Pero como aquí no está hablando el hijo, porque es que en la consulta que tú haces no es el hijo, es la mamá que se siente culpable. Tampoco ella puede pedir perdón al hijo, porque es volverlo grande. Lo que ella podría hacer es, yo asumo por la violencia, ¿sí? Yo asumo por la violencia y tú eres inocente. Ok, a ver, Guillo, yo quisiera también aquí acotar una cosa. Si hablamos del perdón que un hijo debería ofrecerle a sus padres, estoy totalmente de acuerdo en que no cabe. Pero el perdón es una fórmula de solución si se cumplen las reglas que habilitan el que haya perdón. Me explico. Perdón solo es posible cuando el asunto se trata entre iguales. El perdón entre desiguales no funciona. Entonces, volvamos otra vez al principio. En la relación padres e hijos, per se, la relación es desigual. En esa relación, los hijos no encuentran en el perdón una solución. Miren, ¿han visto un montón de gente adulta que dice, yo ya perdoné a mis papás? Eso. Entonces detrás de yo ya perdoné a mis papás, la pregunta del millón es, ¿y eso transformó su vida? ¿Y eso le hace sentir a usted más ligero? ¿Y eso le hace sentir que usted está en paz? Y normalmente lo que uno puede mostrar a la persona es que eso no es así. ¿Por qué? Porque la solución funciona solamente entre iguales. Entonces como la relación per se es entre desiguales, el ejemplo más claro de dónde funciona el perdón es en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja, para explicar cómo puede el perdón ser solución, el asunto es que entre iguales, lo que tenemos que entender y traducir es, yo te hago y te hice daño, pero tú también me hiciste daño. Si el perdón se plantea entre víctima y victimario, la relación del adulto y la adulta se desequilibran. Entre adultos, las relaciones se desequilibran si uno juega a ser víctima y el otro victimario. El perdón solo es solución cuando ambas partes entienden que. Entonces ahora devolvámonos a lo que decía Guillermo. En una relación de padres e hijos,
los hijos perdonan a los padres y No. nosotros decimos no. Pero el padre tiene que hacer un ejercicio de perdón con su propia historia para reconciliarse con su hijo. Ahí sí. Es decir, tú eres inocente, pero yo asumo la parte de responsabilidad que me toca. Yo asumo la parte de responsabilidad que me toca. Pero el hijo no encuentra solución. Voy a decirlo de esta manera. Para mí el tema del perdón no es un tema ideológico. Es un tema profundamente existencial que le apunta a encontrar una solución. Y ahora voy a llevarlo a esto. En una relación de pareja, independientemente de la cultura, de lo que la gente crea, de la religiosidad o no religiosidad que haya en las creencias de cualquiera de los dos o en ambos, el perdón es una cosa connatural a la relación, porque en el fondo todas las parejas saben que se harán daño, que se hacen daño y que se seguirán haciendo daño en el tiempo. Pero hay una solución que se llama perdón. Es decir, ¿se acuerdan el principio de me voy a dar permiso para comenzar de nuevo? Me voy a dar permiso para comenzar de nuevo es una versión simple, pedagógica, de entre iguales nos hacemos daño, entre iguales nos damos permiso de solucionarlo, y eso se llama perdón, y lo solucionamos no para decir que nunca más lo volveremos a hacer, pero sí para decir que por un tiempo más nos daremos permiso de seguir juntos. En la relación padres e hijos, per se, esa separación no se puede hacer. Es decir, en pareja, uno se puede volver el ex de esa persona. Pero con los hijos, uno no se vuelve ni el ex hijo ni el ex papá. Entonces ahí la mirada es otra. La mirada es que el adulto declare que su hijo es inocente y por ende él carga con la parte de culpa que le toca. Eso se acerca al perdón. Pero él necesita sanar, y en términos de perdón es renuncio a vengar los golpes de mis papás en ti que eres mi hijo o mi hija. Y allá está la otra cara. Tu hijo eres inocente y yo sí te hice daño, pero ahora yo, el adulto, me voy a dar permiso de reconciliar mi profundo enojo con quienes me maltrataron, y ahora yo seré capaz de darme permiso de renunciar a vengarme en mi hijo. Eso es lo que intenté decir con la rabia se suelta, no se descarga. Cuando se suelta, de alguna forma, yo sí se la devuelvo a mis papás. ¿En qué sentido? Yo tengo derecho a sentir todo el dolor por las pelas que me dabas, porque incluso yo no lo entendía. Me enojaba profundamente, pero tus rabias, tus ausencias, tus abandonos, tus maltratos, tu violencia, te la devuelvo. Te la devuelvo no en términos de reproche, porque ojo, es renunciar a la venganza. Eso es tuyo. Mamá y papá, eso es de ustedes. Fue terrible no poderlos ver como una pareja, ¿no? Que es donde está el foco de por qué tomamos venganza luego con los hijos. Fue terrible el maltrato, el abandono, la violencia, el abuso, ¿no? Y solo un paréntesis pequeñito. Por eso cuando hacemos una configuración con el abuso sexual, y si fue el papá, ese hijo o esa hija necesitan ver al papá o a la mamá como papá y mamá primero, pero la solución necesitan ponerlo al lado después como pareja, porque el abuso sexual genera vínculo. Es decir, el tema es mucho más complejo, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo es que cuando hay violencia, el gran asunto es que yo, el grande, sea el que haga el proceso ordenado de sanar mis violencias atrás,
para renunciar a mis violencias hacia adelante. No sé si ayuda. Listo. Total. Bueno, sí. Está Raquelita está pendiente y Francisca. Bueno, yo quiero aportar algo, no, pues mejor dicho, yo he tomado mucho la manera tal vez como Ricardo ve algunas cosas, entonces esto lo vi como un truquito, más bien, eh, un truquito para ver, y es que todos tenemos que empezar a aprender a actuar y a ser adultos, porque muchas veces actuamos es como niños. Y entonces como niños peleamos, como niños discutimos, como niños pegamos, como niños golpeamos. Y yo siempre le agregaré al cero golpes, cero amenazas y cero chantaje. Porque a los niños procuramos ya no golpearlos, pero sí los amenazamos. Si no haces, entonces no te doy. Si no entras, entonces te echo o me voy y te abandono o te dejo. Y entonces el niño, pues las palabras para el niño son muy reales. Todo lo que uno les diga, ellos creen que eso va a ser así, va a suceder. Entonces cuando la abuelita, por ejemplo, llega a la casa y dice, ay, bueno, si no me saludan, entonces me voy, el niño reacciona inmediatamente con un saludo. Y entonces uno debe empezar a entender que para el niño, las palabras son muy reales. Entonces agregaría ese cero amenazas y cero chantaje. Porque es que, pues, la violencia viene también de portarnos como niños todo el tiempo. Entonces mi reflexión es mostrarle siempre a la gente cómo estás actuando. Y ha sido un aprendizaje muy bonito. Yo soy psicóloga también y hago constelaciones familiares y con los pacientes que he tenido, con los consultantes, ha sido muy bonito mostrarles cuál es la diferencia entre actuar como un adulto y actuar como un niño. Porque nosotros le pedimos a los niños que actúen como adultos. Háblame, alza tu voz y dile a la gente lo que quieres. Pero yo sí, con una mirada, lo martirizo, lo torturo y de una vez lo obligo a que me haga caso. Pero no le pedí el favor, no le dije. Es más, los adultos suelen decirle, diga por favor, vaya traiga el pan, pero no le pido el favor de ir a traer el pan. Entonces eso genera también desigualdad y rabia en el niño, porque dice, o sea, yo soy el sirviente que tiene que decir por favor, pero el adulto es el gran señor que no dice por favor. Y eso también genera dolor y rabia en la gente que ya cambió a mí no me pegaron, pero me chantajearon, de otra manera me obligaban a hacer cosas. Y entonces también estamos ahora en ese, hay maneras de criar, de educar, porque los profesores también hacen mucho eso. Por ejemplo, un ejemplo chiquito, los de inglés. Si no me dices en inglés, no te dejo ir al baño. Y el niño puede orinarse delante del profesor y no le importa. Y el profesor dice, es que tienes que aprender a decir en inglés, punto. Y resulta que el niño pidió 5 veces suplicado ir al baño. Es que tiene que aprender a ir solo en los descansos. Pues se le olvidó, estaba jugando, o sea, es niño. Pero a los adultos se nos olvida eso, que siempre yo estoy tratando con un niño. Y ya, no les quito más tiempo. Era un truco. Gracias. Francisca. Bueno, buenas tardes. Buenas Ahí tardes. es como una pregunta. Ese niña que está aquí puede ser que aún está recibiendo esa violencia desde sus padres. Y la niña quiere perdonar desde su corazón a sus padres. Y como decía Ricardo,
Los padres tienen que empezar el proceso para perdonar a la niña y la niña también tiene proceso. Y la niña ya ha empezado el proceso de perdonar sus padres, pero en la parte de sus padres no hay esa, no aceptan el proceso de perdonar y no quieren algo de eso, de perdonar y recuperar lo que ha pasado y no actúan como no hay nada que ha pasado en la vida de esa niña, como esa niña puede actuar a frente de los padres, porque los padres actúan que como no saben nada de qué ha pasado en la vida de esa niña, y la niña está en el proceso y aún sigue recibiendo esa violencia o sigue recibiendo ese rechazado de sus padres. No sé cómo puede entender en eso. Muy bien, Gracias. Francisca. Pues sí, es que a eso es que hablaba Ricardo y hablaba yo, y es que los padres de alguna manera deben asumir por la violencia y liberar al hijo. Ese sería el proceso para sanar, ¿sí? Eso sería, y estoy de acuerdo contigo. Sí, los hijos siempre tratan de reconciliarse con los padres, sí, siempre están tratando de reconciliarse, pero si los padres de alguna manera no asumen y no reparan eso, no es pidiendo perdón, es simplemente reparando, o sea, cambiando la violencia, cambiando el patrón de violencia. Entonces el niño o el hijo aún grande va a seguir sintiéndose que se está repitiendo y que se está reviviendo el maltrato. Bien, muchas gracias, Francisca, por tu aporte. Ana Yive. Gracias, buenas noches para todos nuevamente. El comentario que hace la compañera Francisca me da lugar a una duda y es la siguiente. ¿Qué pasa cuando yo soy la mamá que estoy replicando esa conducta maltratadora, pero cuando yo tengo que ver a mis padres, qué pasa si mis padres no aceptan? ¿Qué pasa cuando uno como papá, no hablando de mí en este momento, de la persona que se está hablando, el consultante que le llaman ahí, sino qué pasa cuando los papás de uno, que ya es un adulto, no reconocen que fueron violentos con uno, sea física, psicológicamente, o lo que explicaba la compañera psicóloga un momento? ¿Cómo hago yo como adulta que tengo que sanar eso que tanto me duele y que descargo en mi hijo desafortunadamente, si mis papás no reconocen eso? ¿Con que yo lo vea suficiente? Esa era la duda. Muchas gracias. Ok. A ver, mira, yo voy a decir una palabrita en resumen, en síntesis acerca de eso. Si yo lo dijera en orden, recojo lo que dijo Victoria. Si yo no quiero seguir ejerciendo violencia con mi hijo, el foco no se pone en mi hijo, sino se pone en mí. Pero si el foco se pone en mí, yo necesito darme permiso de sanar a mis papás. Pero la pregunta del millón es esta: ¿a cuáles papás? A mis papás cuando yo era niño. Es decir, no a mis papás adultos ahora. Entonces, cuando tú dices, y si ellos no reconocen, es que no tienen que reconocer nada. Ahí es donde tenemos que distinguir lo que muy bien dijo Ana Raquel. La solución es un tema de adultos. Es decir, yo adulto, hoy adulto, Ricardo, grande, viejo, con blonda caballera, mira a mi papá y mi mamá que me dieron la vida, mira a las violencias de que yo fui objeto y yo suelto eso, dejo de cargarlo, pero el proceso es mío. Es decir, con tus papás adultos, el camino de sanar se llama cerrar el pico. Muchos me oyen y me conocen por cerrar el pico. Hay que cerrarlo, cerrarlo. Entonces es como cuando en pareja la gente dice, y si yo quiero sanar al hijo de madre de mi marido y él no quiere, yo les contesto, es sencillo. Tú tienes la perfecta excusa para no hacer la tarea de la parte que te toca. Y cuando tenemos hijos, el gran asunto es, si el otro no hace la tarea,
yo tengo que hacer la parte que me toca. ¿Por qué? Porque ya lo mostramos. El hijo carga los enojos de los padres, los enojos de los padres, enojos de ambos. Ah, pero es que él fue el que fue desgraciado. Ni tú eres tan inocente ni él tan culpable. Entonces nos ponemos en otro plano. Y yo lo resumiría y cierro con lo que nos mostró Ana Raquel, que es una frase de Hellinger que todo el mundo conoce. Lo que enferma a una familia es el amor y lo que sana a una familia es el amor. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro cuando mencionamos al amor? La diferencia es que lo que enferma es el amor. Ese amor es un amor infantil. Y lo que sana es un amor. ¿Cuál amor? Un amor adulto. ¿Qué es lo que yo necesito sanar hoy como adulto? Necesito sanar las violencias de mis padres, pero de una manera adulta, no como un niño. El niño solo repite. El niño solo repite. Entonces, si mis papás me pegaron y yo pego a mis hijos, mi amor hacia mis hijos es un amor infantil. Es un amor que no procesa, es un amor leal, es un amor que solo hace que sistémicamente la violencia se prolongue. Y por eso, el cuento de con amor, firmeza y cero golpes, gracias Raquel, porque sí es, cero amenazas, cero chantajes. Ahí quedó la vuelta completa. Sí, digamos que hay una expectativa en la pregunta que nos hace Ana Gibi, una expectativa, y es si papá y mamá van a reconocer su maltrato o su violencia. Difícilmente. Lo que yo hago es, como adulto, reconocer que además detrás de su maltrato hay otros maltratos que ellos recibieron y que ellos solamente nos dieron de lo que tenían. Y usualmente la historia de papá y mamá son más difíciles que las nuestras. Entonces yo miro benignamente, y aquí yo insisto, yo miro benignamente a papá y a mamá y a sus historias, y benignamente dejo con ellos su historia, y yo lo haré distinto. Muy bien. Y yo quisiera echar una cuñita. Okay. Todos los sábados, desde hace como 90 sábados, lo que intento es proponer un taller en pedagogía familiar sistémica en Facebook. Allí lo que intento es recoger esto que aprendemos, que nos retroalimentamos, que lo reflexionamos, y yo lo plasmo en un tallercito. Si eso les es útil, chévere. Chévere, porque es otra herramienta que puede encontrar luces. Y a veces le digo a la gente, si vas a hacer un taller, copia, mejora, enriquece, cambia, hasta que un día pongas tu sello personal, porque de eso se trata. Muy bien. Así Bueno, que, miren, son son las 8:20. Millonarios ya va a empezar a jugar, de manera que no se imaginan la emoción de volverlos a ver y la emoción de que cerremos. Gracias. Bueno, un abracito. Muchas Ya les gracias. doy enormes gracias. Gracias por Que haber ganen. aceptado mi solicitud. Y qué rico, me siento súper bien de haber estado con ustedes. Nos reunimos como 110 personas. Sí. En Qué un chévere. momento. Muy chévere. Sí. Genial. Prometemos que lo vamos a repetir. Sí, Un abracito. súper. Bueno, muy bien. Les dejé en el mensajito, les dejé en el mensaje, en los mensajes, el link del Facebook para que lo tomen, del Facebook del que nos habla Ricardo, ¿sí? Porque no es el Facebook privado de él, sino es un Facebook que se llama Pedagogía Familiar Sistémica, es una página, ¿listo? Ahí se las dejé. Muchas gracias. Bye, bye, feliz noche. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por la pregunta y por todo. Gracias.